Imagina un mapa de Europa. Observa cada país, cada frontera, cada ciudad. En el corazón del continente, casi en su centro perfecto, encontrarás Viena, la capital de Austria. Esta ciudad es conocida en todo el mundo por su belleza y su historia, por su arquitectura majestuosa, por sus calles llenas de música y por una vida cultural vibrante que parece no detenerse nunca. Viena es un destino soñado por millones, una de las ciudades más seguras y acogedoras de Europa. Sin embargo, no todo es lo que parece. Detrás de esa apariencia encantadora, Viena esconde una historia mucho más oscura, una historia que pocos conocen. Hoy vamos a desentrañar ese lado oculto de la ciudad, un aspecto que podría cambiar por completo la imagen que tienes de Viena. Estamos hablando de espionaje. Sí, espionaje en pleno siglo XXI. Durante las últimas 2 décadas, Viena se ha convertido en uno de los centros de operaciones de inteligencia más importantes del mundo. Una capital donde cientos de agentes de diversas nacionalidades llevan a cabo misiones secretas y operaciones clandestinas. ¿Por qué en Viena? ¿Por qué eligen precisamente esta ciudad para sus operaciones de inteligencia? Y, lo más importante, ¿por qué Austria lo permite? Para entender cómo llegó Viena a convertirse en una de las principales sedes de espionaje a nivel mundial, tenemos que hablar de los números y las cifras detrás de esta actividad. En la actualidad, se calcula que cientos de espías extranjeros operan en la ciudad, desde agentes encubiertos hasta analistas que recopilan información en silencio, todos desempeñando un papel crucial en este juego de inteligencia internacional. Y aunque estos agentes provienen de todo el mundo, es notable la presencia de ciertas potencias antioccidentales, como China e Irán, que han desplegado operaciones de inteligencia activas en la ciudad. Pero hay una potencia que destaca sobre todas: Rusia. La Embajada de Rusia en Viena cuenta con alrededor de 180 diplomáticos acreditados, pero se estima que al menos 60 de ellos son en realidad agentes de inteligencia. Estos agentes se mueven bajo la protección de identidades diplomáticas, lo cual les da inmunidad y les permite llevar a cabo sus actividades sin temor a ser arrestados o detenidos por las autoridades locales. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo es posible que Austria, un país conocido por su seguridad y neutralidad, permita este tipo de actividades? Para entender la respuesta es necesario conocer un poco de historia, ya que esta situación actual está profundamente enraizada en el pasado de Austria. Todo se remonta a los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando Austria fue ocupada, al igual que Alemania, por las potencias aliadas. El país fue dividido en zonas controladas por la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. En 1955, sin embargo, las potencias aliadas llegaron a un acuerdo único. En lugar de dividir a Austria permanentemente, como sucedió en Alemania, decidieron establecer un modelo de neutralidad para el país. Austria se comprometía a no formar parte de ninguna alianza militar y a no permitir bases extranjeras en su territorio. Este fue un acuerdo clave para que la Unión Soviética retirara sus tropas y permitiera que Austria recuperara su independencia. Esta neutralidad quedó consagrada en la Constitución de Austria, y el país la ha mantenido desde entonces. Este estatus ha sido un pilar fundamental de la identidad de Austria, una política que ha permitido a la nación mantenerse al margen de conflictos y convertirse en un terreno neutral, casi como un terreno sagrado para la diplomacia y las relaciones internacionales. A lo largo de los años, Austria ha adaptado esta política de neutralidad a los tiempos modernos. En 1995, por ejemplo, cuando el país se unió a la Unión Europea, algunas de sus leyes de neutralidad económica se ajustaron para permitir la participación en el mercado europeo. Pero en lo que respecta al espionaje, la legislación sigue siendo particularmente permisiva. Lo que resulta más sorprendente es que las leyes austriacas permiten que las agencias de inteligencia extranjeras operen en el país siempre que no afecten directamente la seguridad nacional de Austria. Esto significa que, en esencia, agencias como la CIA, el MI6, el Mossad y el servicio de inteligencia chino MSS pueden operar en Viena sin ser perseguidos, siempre que su foco esté en otros objetivos y no en Austria.
Esta política ha convertido a Viena en una especie de zona neutral para el espionaje, un lugar donde los servicios de inteligencia de distintos países pueden interactuar, compartir información o espiarse mutuamente sin temor a ser interrumpidos por las autoridades locales. Esto ha dado lugar a una situación en la que agentes de distintos servicios se encuentran en el mismo terreno, a veces trabajando uno junto al otro sin siquiera saberlo. Entre todos los países que han aprovechado esta laguna legal, Rusia es el que ha sabido sacarle mayor partido, y hay dos razones fundamentales para ello. Primero, la cercanía geográfica de Rusia con Europa hace que Moscú vea a Viena como un punto estratégico para desplegar sus operaciones de inteligencia en el continente. Desde el fin de la Guerra Fría, Rusia ha perdido influencia en Europa, ya que muchos de sus antiguos aliados se han alineado con instituciones occidentales. Pero Viena, con su neutralidad, ofrece a Moscú una puerta de entrada. Segundo, la expansión de la OTAN hacia Europa del Este ha limitado considerablemente las operaciones de inteligencia rusas en la región. Esto hace que Austria sea uno de los pocos países en el centro de Europa donde Rusia puede operar libremente sin interferencia directa. Para los servicios de inteligencia rusos, Viena se ha convertido en una plataforma invaluable para recopilar información, mantener contactos y entrenar a futuros agentes encubiertos en un entorno seguro y protegido. Frente a esta realidad, es sorprendente ver la reacción del gobierno austriaco. En lugar de expulsar a diplomáticos sospechosos de espionaje o imponer restricciones a la actividad de inteligencia extranjera, el gobierno de Austria ha adoptado una postura de relativa complacencia. Una razón que podría explicar esta pasividad es la estrecha relación financiera entre Austria y Rusia. Se estima que el sector financiero austriaco depende de activos rusos por un valor aproximado de 25.5 mil millones de dólares, con una deuda de alrededor de 17.5 mil millones de dólares hacia el Estado ruso. Estos lazos financieros podrían estar influyendo en la política de Austria, creando una relación de dependencia que disuade al país de adoptar una postura más estricta frente al espionaje ruso. A pesar de esta situación, ha habido algunos esfuerzos en el ámbito político para cambiar las leyes de espionaje y adoptar una postura más crítica hacia la actividad de inteligencia extranjera. Estos esfuerzos han provenido principalmente de partidos de izquierda que buscan proteger la soberanía de Austria frente a las operaciones de inteligencia extranjeras. Sin embargo, estas iniciativas se han topado con una fuerte oposición en el Parlamento y hasta el momento no se ha logrado ningún cambio significativo en las leyes. Esto significa que el espionaje en Austria, y en particular en Viena, continuará siendo un tema de debate y una realidad cotidiana para la ciudad. Al final, la situación de Viena es única en Europa. Por un lado, es una de las ciudades más seguras y atractivas del continente, con una vida cultural que sigue cautivando a millones de personas cada año. Pero por otro lado, es también un centro de operaciones de espionaje internacional, un lugar donde agentes de diversas nacionalidades se cruzan, interactúan y operan bajo la sombra de la neutralidad. Esta historia de espionaje en Viena nos recuerda que, en el mundo de la inteligencia y la geopolítica, las apariencias engañan, que incluso las ciudades más pacíficas y encantadoras pueden albergar los secretos más oscuros y ser el escenario de una lucha silenciosa entre potencias. La próxima vez que pienses en Viena, tal vez veas algo más allá de sus palacios y museos, una ciudad llena de secretos y de intrigas, un lugar donde el juego de poder global se juega en silencio. Otro aspecto interesante de esta actividad en Viena tiene que ver con las llamadas casas seguras. Estas son propiedades, a menudo apartamentos o casas en barrios residenciales, que las agencias de inteligencia alquilan o compran de forma encubierta. En estas casas, los agentes pueden reunirse sin levantar sospechas, almacenar documentos secretos y llevar a cabo operaciones sensibles sin llamar la atención. En Viena, estas casas seguras se multiplican, ya que la ciudad ofrece el anonimato y la protección que los espías buscan para sus operaciones. Otra curiosidad que nos adentra en el complejo ecosistema de espionaje en Viena es el concepto del trueque de información. En la capital austríaca, los servicios de inteligencia a veces intercambian información de manera informal,
especialmente cuando comparten intereses comunes, como el monitoreo de terrorismo internacional o el narcotráfico. Estos intercambios suceden en zonas neutrales de la ciudad, como cafeterías, parques y lugares públicos. Aquí, los agentes pueden compartir información y luego disolverse en la multitud sin llamar la atención de los civiles. Finalmente, y quizá de manera sorprendente, Viena también ha sido testigo de episodios de alto perfil en los que los servicios de inteligencia han cruzado límites. Secuestros, asesinatos encubiertos y amenazas entre espías rivales que buscan ganar terreno en esta guerra invisible. Un caso relevante es el de varios espías que han desaparecido en circunstancias misteriosas en los últimos años, dejando rumores de que podrían haber sido eliminados por agencias enemigas. Todo esto muestra que Viena, aunque aparenta ser una ciudad tranquila, esconde un mundo subterráneo de traiciones y operaciones donde los agentes ponen sus vidas en juego. Esta perspectiva de Viena, donde se encuentran secretos y vidas paralelas, nos recuerda que la ciudad no solo es un museo al aire libre, un sitio de conciertos y vida cultural, sino también el centro de un juego de inteligencia internacional en el que participan las principales potencias del mundo. Así que la próxima vez que veas una imagen de sus elegantes calles y sus cafés, o escuches su música, tal vez percibas también esos susurros secretos que continúan entre las sombras, marcando la historia del espionaje global.